Saludos una vez más a todos y gracias por estar por aquí. Como probablemente vean en el título del video, voy a hacer los X-Challenge del evento Yukari Miyuri on Practice. Hace un tiempo que no hacía directos. Bueno, vamos a reclamar esto de aquí, si no me equivoco me van a dar moneditas del evento, sí. Las suficientes para poder hacer los X-Challenge. Haría también los challenges normales ahora, pero no me va a alcanzar para hacerlos todos, lamentablemente. Así que los haré más tarde, o sea, en la noche, por así decirlo. O bueno, no, sí, probablemente los haga en la noche. Y como siempre, evento normal. Aquí estamos y tenemos para hacer los X-Challenge, ok. Me salió una actualización. Bueno, en fin. Podemos ir empezando ya, para no alargar mucho más esto. Como curiosidad estoy usando el emulador Nox luego de unas semanas. Porque había habido un error, pero ya se arregló. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. En fin. A ver. Bueno. No creo que vaya a encontrar ninguna aqua aquí. Como son solo flame, voy a tratar de llevar doble aqua y ya. Sí, ¿por qué no? Doble aqua. Vamos a llevar esta sana. Sana siempre viene bien. Y yo voy a llevar una aqua también mía. Y ya. Doble aqua. ¿Por qué no? A ver, ¿a quién llevamos? Yachio va a estar bien. Sí, sí. Va a estar bien. Las memorias también están bien. Le quedan bien. Así que esperemos que no sea una bruja o was a single target. Ya veremos. Saludos, DJ Bolillo. Pues sí. Lo de siempre, siempre. Ya sabes. Bueno, siempre trato de hacer esto. Los directos apenas empieza el evento, ¿no? Aunque ya estaba despierto desde hace varias horas. Y... vaya, bueno. Aquí hubiera sido mejor Nanaka. Anotado para la siguiente, pero bueno, ya no puedo hacer mucho al respecto. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a hacerlo así. Y apenas que voy a dormir. Bueno, yo cuando me dormí, solo dormí unas 3 o 4 horas. Ya estoy medio acostumbrado a... o sea, es que a veces tengo muchísimo sueño, pero me despierto a las 4 horas y es como... bueno, ya está. Ya he dormido suficiente. Es raro. Voy a quedar un rato. Oh, pues gracias. Tampoco es que vaya a ser muy largo el directo, ¿eh? Solo voy a hacer los 5 X-Challenge y ya. Porque no tengo moneditas para hacer los challenges normales. Y son solo 5 X-Challenge, así que tampoco demora mucho. Pues aquí también todo bien. Todo bien hoy. En general normal, creo. Bien, sí. Justo antes de que llegaras estaba diciendo que hace un tiempo que no usaba el emulador Nox, que siempre lo había usado, me gustaba más. Pero como había habido un bug, un error fastidioso que no, creo que no lo podía arreglar, pero parece que ya lo arreglaron. O bueno, eso me había dicho Wilson, que también se pasa a veces por aquí por los directos. Y ya, pues, vi que ya no está el error, así que ya lo estoy usando de nuevo. Aunque siempre da pereza tener que reinstalar el juego y todo eso. Porque había borrado el Nox. Porque, o sea, pensé, oh, nunca lo van a arreglar. O algo así. Pero al final sí lo arreglaron, por suerte. Oh, saludos Wilson, justo estaba hablando de ti. ¿Cómo va todo? Llegó tarde, no, acabas de llegar al primer X-Challenge turno 3, así que no has llegado tarde. Sí, comentaste algo que no te dejó usar. Era algo así, o sea, me salía como que la aplicación de servicios de Google Play se cerraba, dejaba de funcionar cada rato, y que la Play Store también dejaba de funcionar cada rato. Entre comillas, lo podía solucionar inhabilitando esas dos aplicaciones, pero cuando lo hice y pensaba que iba a funcionar todo bien, pues
no me dejaba abrir el juego porque decía como que ese error de que no descargaste el juego de la Play Store, o sea, como que no lo hubiera descargado oficialmente de ahí. Y era como, ah, bueno. Y cuando las volví a habilitar, seguía saliendo mal error. Y fue un poco muy fastidioso. Pero bueno, al menos lo pudieron arreglar. Voy a usar ahora Nanaka porque... para no repetir, ¿no? Para... o bueno... vamos a llevar a Chisato, que hace tiempo que no la uso. Sí, ¿por qué no? Vamos a llevarla a ella. Espero no arrepentirme, la verdad. Qué bien se siente el vientecito, el día que menos clases tengo. Ah, viernesito. Qué bueno que el viernes no tengas tantas clases. Saludos, Aris Penguin. ¿Cómo va todo? Ah, pues miren. Al menos es single target y digo, bien, que bien que no traje a Nanaka o algo así. Como una curiosidad, ayer me regalaron un peluche de Charlotte. No lo tengo a la mano, así que no lo puedo enseñar. Pero está por allá. Ligeramente alejado de aquí. A ver. No, solamente voy a hacer los X Challenge porque no me alcanzan las monedas para hacer los challenges normales. Eso lo voy a hacer más tarde. Como he entrado antes del reseteo de las misiones y uno ya tiene completadas las misiones del día anterior, te regalan entre comillas 150 moneditas. Y eso es más que suficiente para hacer los X Challenge. Entonces, por eso me alcanza para esto. Pero para los challenges normales no, porque para eso es como, no sé, bastantes más moneditas. No sé cuántas son exactamente, pero son como, no sé, 800. Bueno, seguro son menos, pero son varias. Y no me voy a poner a farmear ahorita. Eso, por eso en la noche. Sí, supongo. En la noche hago otro, con eso. En la noche de aquí. Sería como a la hora que hago, como a la hora que hacía normalmente antes. O un poquito más temprano. Tal vez un poquito más temprano probablemente. Pero eso, ahorita solo voy a hacer los X Challenge. Aquí son las 8:11 de la mañana. Horario de invierno. Siempre se me olvida cuántas horas de diferencia tenemos. Pues ahora hay una menos porque en invierno se cambia la hora. Y pues eso. Antes sería una hora más de diferencia que ahora. Como curiosidad, que tampoco es muy importante realmente. Interesante. Vamos a usar la magia, aunque no pretendo matarla con la magia, pero bueno. Siempre es agradable ver una magia en una pelea. 8 horas, aquí son las 12:11. Qué slow. Y por eso en mis videos de noticia digo, miren esta página de internet para saber a qué hora son las cosas. Cómo me gusta cómo suena esos ataques. Son como... es bastante original el sonido. Y bueno, con esto vamos a... bueno, podría hacer connect primero, pero... hacer connect primero sería mejor, pero... así no vería la magia probablemente, así que... primero la magia, para verla. Es divertido ver magias.
Nunca entendí cómo hacen eso. Agarran la hora de tu compu y ya. Nunca entendí cómo hacen eso. Estoy más cerca de España. Ah, ¿te refieres a las horas? Es porque... ¿Cómo se llama esto? Es porque la hora no es... ¿Cómo decirlo? No me acuerdo qué palabra es cuál. Si imaginamos que es arriba y abajo el planeta, no es quién esté más arriba o más abajo, es quién esté más a la derecha o a la izquierda, la diferencia horaria, no arriba y abajo, por así decirlo. Espero haberme dado a entender. No son las mejores palabras para explicarlo, sinceramente. No voy a tirar por la chica del banner. La verdad no me llama mucho. Bueno, hace tiempo cuando la vi por primera vez sí me gustaba bastante, pero tampoco me llama tanto. Me gustaban sus pecas que me parece algo original en el juego, pero pues no mucho más. No me llama mucho, sinceramente. Voy a llevar a Hazuki porque no la uso nunca. Porque no voy a cambiar ninguna memoria. Vamos así. Y ustedes van a rolear por... Ya se me olvidó su nombre, perdón. Puedo mirarlo aquí. Miyuri Yukari. Ya que acaba el Nightbot de decir eso de los 2000 en YouTube, me faltan 50. Digo nomás, si quieren... Si es que a alguien le falta suscribirse a mi canal de YouTube. Aunque seguramente no. En fin. ¿Esto cuántos turnos duraba? Ha durado un turno. Está bien así. Soy pobre. Ya, y además ya se viene... Navidad y Año Nuevo. Bueno, en Año Nuevo normalmente regalan cosas, ¿no? Bueno, no me acuerdo. No, ya no me olvidé. Pero bueno, igualmente ahí hay cosas interesantes. No tengo de dónde caerme muerto. Un clásico, ok, no, pero sí. Así que esta bruja... Sí, es una bruja, ¿no? Sí, es bruja. Estunea, ¿no? Vaya, qué fastidio. Ah, claro. Ok. Aquí es cuando Kanagi Vampiro nos va a carrear. El support carreando, un clásico. Y pues así vemos como el juego es bastante amable con nosotros porque nos deja que el support nos carree. Ahora la matan luego de decir eso, ¿verdad? Seguro, va a pasar eso. Es de ley que los que andemos aquí te sigamos en YouTube. Tengo una idea de más contenido, pero no lo sé. Puedes decírmela y ya veré si me gusta. Puede gustarme o puede no gustarme. No lo sé. O puede gustarme y puede darme pereza hacerla, que también puede ser. Porque las ganas barra pereza de hacer una cosa es bastante importante en mí. Bueno, si no matan a Kanagi Vampiro en este turno, gano. Porque voy a poder usar su doppel. Ah, pues ya gané. Bueno, también podían haberla stuneado. Eso también es verdad. Podían haberla stuneado. Vamos a usar esto por si acaso. Porque me da survive. Endure, perdón. Endure es diferente. Es más caca, pero bueno. Igual ayuda. Creo que te daría pereza. Dieron tiros gratis en Año Nuevo. Ah, bueno, pues entonces... Sí, el año pasado dieron varias cosas gratis en Año Nuevo en realidad. Aparte de tiros, creo. Ok, Wilson, a ver. Como dije, puedes decírmelo. Y pues ya veré. Es que yo tengo varias ideas en mi cabeza y varias no las hago por pereza. Y algunas que ya he hecho alguna vez no las continúo también por pereza. Como las guías de chicas mágicas. Que la verdad...
varias personas creo que querían que haga más, porque solo hice una. Pero es... toma tiempo. Toma tiempo. Bueno, vamos 3. Hasta ahora no se ha muerto nadie. Genial, ¿no? Vamos a llevar a Madoja. Vamos a llevar a la de Sirius, que tiene 3 slots. Para no ir llevando puro de 4. Voy a llevar una Dark mía. También puedo llevar a Sudachi. Bueno, no. Vamos a llevar a Felicia normal, que jamás, ya ni la uso nunca. Intentémoslo, espero no perder, porque si no voy a tener que recortar esto en mi video de resumen. Dieron sin tiros gratis, claro. La verdad no me acuerdo, o sea, te mentiría si te dijera. Me acuerdo que había como un bingo, como una tómbola, no sé cómo le llaman en sus países. Tampoco me acuerdo cómo se le decía en Perú, sinceramente, porque no frecuentaba mucho esas cosas, pero bueno, algo así tipo bingo, y había premios diarios, que más que nada eran materiales. Eso sí me acuerdo. Ok, ya dejo de mirar esto, estoy mirando muchas veces. Ok, vamos a usar esta cosa. Creo que esta es una memoria de evento vieja, pero bueno. Ahora que lo pienso, puedo hacer un Acceletro. Me va a venir bien. Sí, muy bien. Excelente. Pensaba en que sería buena idea hacer los desafíos de los eventos con chicas free to play. O sea, por ejemplo, el último evento yo lo completé con chicas las cuales tienen dupes para comprar en la tienda. Ah, entiendo. Así como un apartado extra. Y lo de sacar un papelito para ver tu suerte. Sí, era eso. Era eso, exactamente. No me acordaba que era eso. O sea, no me acordaba que era exactamente eso, pero era algo parecido a lo que dije, creo. O sea, era eso. Veías tu suerte y a mí casi siempre me salía la peor suerte. Creo que... no sé cuántos días fueron, pero asumamos que eran 10 días. De los 10 días, 9 días me salió la peor suerte. Y un solo día me salió una suerte medio regular, si no mal recuerdo. Bueno, Felicia se va a morir. En fin. A ver. Ok. Tengo miedo. Tal vez pierdo esta pelea. Ah, sí, no he dicho que me parece la idea. A mí me parece una buena idea, pero me da pereza. No porque me dé pereza, o sea, no es que me dé pereza en sí, sino que... no sé cómo decirlo. A ver, voy a tratar de explicarme. Le corregiste al bot. Ah, sí, lo corregí el otro día, en directo. Estaba en un directo y creo que no estaba haciendo nada. Y lo corregí. Aunque me costó mucho. No pensé derrotar a con una chica. La pintora. Creo que sí sé a cuál te estás refiriendo. Pero sí se puede. O sea, no es que sea... Oye, ok. Aquí voy a tener que usar la magia de Madoja. Un segundo, ahorita. A mí me parece bastante bien. O sea, al principio, por necesidad, yo hacía eso porque no tenía más chicas mágicas, pero cuando pasa el tiempo vas consiguiendo más y más y más. Y pues es como... tengo tantos personajes que no... o sea, que me ha costado conseguir. Que es como... voy a usarlos porque ya los tengo. Parece Pokémon del desierto tipo agua. LOL. No. Más que nada quería la barrera, no planeaba matar al oso, sinceramente. Quería la barrera. Y curarme. Barrera y curarme. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, eso, que a mí me parece buena idea lo de hacerlo así, pero lo que pasa es que... ¿cómo decirlo? Eso me tardaría bastante tiempo. O sea, eso es demora, porque no lo vas a hacer a la primera.
está muy complicado hacerlo la primera. Primero porque no sabes contra qué vas a pelear. Y, o sea, por eso necesitas más de un intento. Y luego tienes que pensar en lo que tienes que hacer. Y normalmente no tengo mucho tiempo para hacerlo. Porque ya te había comentado que mientras más rápido suba esto, mejor. ¿O no? ¿Vas a morir, Madoja? Madoja murió. ¿Voy a perder? Probablemente sí. ¿Qué dice aquí? Perdí mi Mokyo y mi Sudachi al inicio. Es complicado, pero al final se logró. Se logró. Pues sí, es lo importante. A ver, creo que... mira, bueno. Aquí pueden ver que se bufea un montón. Está muy bufeado. Ataque y defensa bufeada. Ok. Como decía, eso. Que por mi estilo de hacer las cosas ahora y por mi falta de tiempo también, creo que no podría hacer eso. O sea, o lo tendría que hacer únicamente lo que tú has dicho, o sea, hacerlo solo con chicas free to play, por así decirlo. Podemos decir sin limitadas o sin chicas naturales de 4 estrellas ilimitadas, pero me demoraría mucho tiempo en hacerlo. Y hay días en los que, por ejemplo, tengo el tiempo justo antes de irme a trabajar para hacer estas cosas y subirlo. O sea, no me daría tiempo, por así decirlo. Y si lo que quisiera hacer es primero hacer lo que siempre hago y luego hacer eso de hacerlo solo con chicas free to play, pues no sé si mucha gente lo vería realmente, porque siendo sincero, poca gente ya mira los videos que hago. Entonces subir aún más del mismo evento no sé si las personas lo harían. O sea, asumiendo que hago 2 veces la misma cosa con diferentes personajes. Y por eso no podría. Saludos, Cloud Fox, gracias por pasarte. Madrugada, son las 4 AM, excelente. Vaya, con tanta gente me darían ganas de hacer los challenge, pero no tengo las moneditas. Y ya está por acabar todo porque ese es el quinto X Challenge, qué pena. A ver, este de antes fue bastante difícil, la verdad. Bueno, aunque se ganó. Vamos a usar esta Yechio, que no me acuerdo que es su connect ni nada, pero bueno, vamos a usarla para variar, literalmente para variar. Y ¿Tú tienes Doppel? A ver, te saqué Doppel, no me acuerdo. Sí tiene Doppel, vaya. Yo me divertí mucho haciéndolo y buscando formas para terminarlo, pero lo que digo que sea con Perlesteam si lo rusheas. Hace rato que no meto el magia. Sad face. Yo hace rato que no juego de verdad al magia. Bueno, no, pero sí. Pero anoche, por ejemplo, me acabé el capítulo 8 del arco 2 antes de que se acabe la mitad de AP. A ver, no sé a quién llevar aquí. Quiero llevar una Aqua, pero no sé a quién. A Melissa. Ya me demoré mucho escogiendo. Me gustaría, aquí por ejemplo, si supiera si es multitarget o single target, sería mucho mejor. Voy a llevar a Melissa, porque sí. Ahora es multitarget y me malogran todo, pero bueno. No voy a cambiar las memorias porque me da pereza. Muy mal por mí. Multitarget. Uy, es single target, qué bien. Pero bueno, igualmente Melissa tiene que tirar su magia y todo eso primero, ¿no? Vamos a ver. Ok. Vamos a usar esto porque tiene un símbolo de charge, porque no estoy seguro de qué es exactamente eso. Tendría que aprenderme ese símbolo del charge, pero como no lo tiene ninguna chica mágica que yo use, pues no aprender. ¿Tienes el arco 2 en inglés en YouTube? No. Todo no. Solo hasta el capítulo 2 entero. Me da satisfacción pasar los challenges como me buscas free to play. Pues es divertido también. Es una forma de divertirse.
Pero es que lo que pasa es que yo me digo a mí mismo, entonces ¿para qué ahorré y roleé con ganas para estas chicas no free to play? O sea, esa es mi forma de pensarlo. Es como, y entonces, ¿en qué momento voy a usar a estas otras? Por así decirlo. No sé si se entiende. Bueno, parece que ya gané. Fue ligeramente decepcionante esta pelea. Ahora no se muere y pierdo, por decir eso. Sí huele a peligro, dijo la canción. Yo creo que tienen razón. Supongo. Y ahí acabo. Bueno. Los Sex Challenges han sido acabados. Ok. Pero como dije, no me alcanzan los papelitos para esto. ¿Qué más? Voy a mirar la tienda. Ya, hace tiempo que son muy fáciles las peleas en Magia Record. Ah, voy a comprar esto. Acuérdense de poner la memoria del evento en su support all, de preferencia. No vi qué memoria era, no vi si era activable o no. Vamos a ver. No es activa. Sí. Aquí, en vez de esta. Sí, está bien. Esta. Ahí está. Ya tenemos esto. Genial. Hace falta la dificultad 200. LOL. Pero hace falta la dificultad 100 porque no hay dificultad 100, ¿o sí? Solo hay hasta 95, ¿verdad? O me parece. Si es hasta 95, ¿no? Vamos a mirar. Sí, o sea, más de 95 creo que no hay. O sea, no existe. Creo que ni siquiera el Extermination Battle Witches Paradox 1, que fue más difícil que el 2, tenía dificultad 100, me parece que tampoco. Lo voy a pensar, Wilson. Lo voy a pensar. Será pensado. No te prometo nada. Esas madres se sacan error de región de un madrazo de alguna bruja. XD. Y pues, comentando lo que dicen, como en ese tiempo yo tenía también... En ese tiempo no tenía tantas chicas mágicas fuertes, pues también fue divertido buscar una forma de poder pasármelo, porque se me hizo súper difícil, porque no era tanto que no tuviera tantas buenas chicas mágicas, sino que tenía pocas, y como no se podían repetir, pues fue complicado para mí. Obviamente para algunos seguro fue aún más complicado, porque seguro habían empezado antes, pero lo sentí muy difícil. O lo que sé que te ponga a pelear. Antes sí era más difícil hacer. Ah, pues sí. Pero yo creo que es culpa del Spirit Enhancement. O sea, entre el Spirit Enhancement y que ahora regalan miles de memorias súper buenas en los eventos, aparte de la reducción de dificultad, todo eso se ha sumado a que sea todo fácil. Yo no sé si los nuevos jugadores se quejaban o no, pero yo creo, o sea, es una combinación de muchas cosas. Que los personajes cada vez tienen que ser más fuertes para que la gente siga roleando por ellos, porque, o sea, si el personaje nuevo bonito no es más fuerte que los viejos, la gente no va a tirar por el nuevo, va a esperar a que vuelvan a poner al viejo. Por eso, los personajes cada vez son más fuertes, el Spirit Enhancement también cada vez es más bueno, las memorias que regalan cada vez son más buenas y las que no regalan también son más buenas, y muchas cosas así. Y aparte, la reducción de dificultad de algunas peleas, todos se suman que el juego se vuelve muy fácil. Yo pienso muchas cosas. Sí hace falta un buff de dificultad. Aún con el SE, si sacan next difíciles.
Sí sacaron. Ah, bueno, es que no estoy seguro. Pero yo creo que el SE ha ayudado un montón. Ha ayudado un montón el Spirit Enhancement, la verdad. En el aniversario del año pasado. Ah, bueno, yo solo he estado en el de este año. Qué mal, supongo. Así que no he podido ver cómo era. Hubiera sido divertido. Pero sí, o sea... Yo las peleas, los ex que hice en NA, eran complicadísimos para mí. Pero pues ahí no había lo que yo he mencionado, el SE. Y memorias no habían muchas. No habían tantas buenas. La verdad. O sea, yo veo mis videos viejos de NA y veo que eran complicadísimas las peleas. Bueno, algunas, tampoco todas. Yo me pregunto si realmente era necesario el SE. Lo que pasa es que si no ponían el SE actualmente, tú piensa que cómo sería el juego si no hubiera Spirit Enhancement ahora. O sea, vienes, sacas tu chica mágica nueva, te vienes aquí a la opción de chica mágica, tienes tus 20.000 cristalitos de experiencia farmeados que no gastas, la subes a nivel 80, ya tienes tus materiales, la asciendes, la subes a nivel máximo y ya está, ya tengo mi chica mágica completa, ya no le tengo que hacer nada más. El S es para que tengas algo más que hacerlo, para que tengas algo más que hacer, porque si no, en un minuto ya la tienes maxeada y ya no le tienes nada que hacer. Hasta hay los libritos estos que te suben el episodio y te los regalan todos los días, siendo tan fácil subirlo haciendo peleas. Entonces es como en un minuto, sin mentir, en un minuto, si corres, ya la tienes maxeada y lista. Lo único que te demora es hacer su historia, que entre comillas lees, y ya, y sacar del doppel y ya está. O sea, pero con el Spirit Enhancement han medio arreglado para que te demores un poco más en tener la totalmente maxeada. Además de que el Spirit Enhancement no está completo, ¿no? O sea, en algún momento vamos a poder tener todos los puntos, y por eso tampoco lo han sacado completo, para que la gente diga, aún hay más cosas que van a venir en algún momento. O yo lo veo de esa manera, o sea, es una estrategia para que tengas algo que hacer todavía, porque aún hay un montón de gente que lleva jugando mucho tiempo que se le acaban los materiales para el Spirit Enhancement, y por eso son tan escasos y se pueden comprar tan poquitos, para que la gente no los acumule y no puedan hacer eso de maxear el personaje en un minuto. Bueno, yo me refería a la gente de Japón, o sea, el juego está dirigido a la gente de Japón, y pues piensan en los japoneses y dicen, pues eso. Lo único que te demoras al hacer la historia de la chica mágica es en leer, y ya. Igual con los eventos. Nosotros que no los leemos, la mayoría, algunos supongo que le toman foto y lo leen traducido por internet, se demora un rato más, pero si no lo lees, el evento se hace rapidísimo. Es un ejemplo con Yuma. No, mi Yuma se va a quedar en nivel 60. Es la única que tengo en nivel 60, aparte de Kuro, que no se puede subir a más de 40. Si alguno hasta se lo piensan para subir el Spirit ese. Pues sí, yo solamente le he subido a las que uso. Yo no le he subido a todas, por eso tengo materiales. El Spirit Enhanced... Tengo una guía que explica eso. Pero está medio silenciada por YouTube porque tenía música del juego. Y me da... No es que me dé pereza hacer otra, pero es que esa la hice con tantas ganas y para mí era perfecta. Era perfecta esa guía, que no la quiero volver a hacer porque siento que la voy a hacer peor. Entonces, eso. Pero sí, tengo un vídeo.
Bueno, habrá gente que sí tenga un montón, pero yo lo veo complicado. Yo tengo un montón de cristales, pero los amarillos se gastan un montón. Y tengo pocos ahora. O sea, de los demás tengo... no sé cuántos tengo. Puedo mirarlo aquí. Podemos verlo. Tengo un montón de todos menos los amarillos. Oh, se está distorsionando el sonido. No. A ver aquí. Yo tengo... a ver. Más abajo, más abajo. Aquí están. Bueno. No me refiero a los grandes tengo pocos, ¿no? Pero tengo 2000 de estos pequeños, 500 de los medianos, 2240, 1800, 480 y cosas así, ¿no? Pero los amarillos tengo 54. 54 comparado con los otros que tengo más de 400, menos los azules. Deja el camino del cristal. XD. Muchas likes. Es daño y malo para... Lo que pasa es que no va por elemento. Varias que no son light usan amarillos. Me falta cristal. Puedo pasar la guía del SE por aquí. Aunque, bueno, no la tienen que ver. Solo la voy a pasar por si les interesa. Pero como les he dicho, está silenciada algunas partes. O sea... pero se ve en la pantalla todo lo que estoy haciendo. No es como que... ahí no. Le he dado algo que no era. Vaya. Le di a cambiar de cuenta y me metí con otra cuenta a YouTube. Qué desgracia. Bueno, ya está, ya lo arreglé. A ver. No lo pongo para verlo aquí mismo porque no me gusta escucharme a mí mismo. No me gusta. Odio oírme a mí mismo. No sé si a ustedes les pasa, pero no me gusta escucharme. A ver, aquí lo dejo. Ahí está. Esa es la guía del Spirit Enhancement. Como dije, para mí está muy bien hecha, aunque yo la haya hecho yo mismo, pero el sonido se está distorsionando por algún motivo. Me molesta mucho. Supongo que se arreglará cerrando y abriendo el juego, pero en fin. El autoestima hacia arriba y el perro hacia abajo. A mí me gusta mi voz, pues me parece bien. A mí nunca me ha gustado mi voz grabada. O sea, lo que yo escucho... ok, no tenía que darle atrás. Lo que yo escucho no es lo mismo que ustedes escuchan. O sea, lo que yo escucho y lo que yo escucho grabado de mí no es lo mismo. Creo que está comprobado. No sé por quiénes. Voy a gastarme el AP aquí, por aquí. Cerrar y abrir el juego. Así se arregla. Apostaría que sí se arregla así. A mí es la primera vez que me pasa eso de distorsionarse el sonido. Creo que no voy a farmear todavía. Voy a hacer los mirrors. Hago los mirrors y termino el directo. Porque los X-Challenge los hice demasiado rápido. Me han decepcionado un poquito. Y eso que he tratado de usar... no... o sea... a ver, no sé qué... no me acuerdo ya qué chicas mágicas usé, pero... por ejemplo, usé a Melissa, usé a Felicia, a Yachio. Esas tres podemos hasta decir que son free to play. O sea, es prácticamente lo que ustedes estaban diciendo. Esas tres son free to play. Otra cosa ya es el support. Voy a bajar el sonido del juego. Voy a bajarle todo el sonido del juego. Porque parece que aquí también se distorsiona el sonido. Es como los audios de WhatsApp, que no se escucha tu voz como tú lo oyes a mí cada rato. Chao. Kuchao. Ah. Cars 1, un clásico. Pero bueno, eso. Es la primera vez que me pasa eso de distorsionar el sonido. Vaya, ahora me va a pasar a cada rato, supongo. Pero bueno, ya lo arreglé entre comillas bajándole el sonido totalmente. No me acuerdo qué otras chicas mágicas usé en los challenge. Mi memoria es súper mala. Aparte de esas tres... no me acuerdo. Ve al inicio, luego escribes sonido, luego cambias sonido del sistema, luego en desactivar eso y vuelves a activar el sonido.
Nos vemos, DJ Bolillo. Muchas gracias por haber estado este rato y bueno, yo solamente haré 4 mirrors más y ya. Últimamente ni he estado haciendo mirrors, así que voy a aprovechar ahorita para hacerlos. Nos vemos, hasta la próxima. Probablemente haga, como dije, directo más tarde para hacer los challenges normales. O sea, yo voy a acabar esto, editaré, bajaré y todo eso, mi video de los X Challenge que subo siempre a los eventos. Y luego voy a dejar farmeando un montón de rato para tener en la noche para poder hacer los challenges normales. Y ya está. Ánimo, igualmente. Y eso, no me acuerdo. Me gustaría saber qué chicas mágicas usé. Melissa, Yechillo y Felicia. A mí solo me pasó eso del sonido una vez, luego ya no me ha pasado de nuevo. Apostaría que a mí me va a seguir pasando. Quiero pensar que es una cosa que va a pasar muy rara vez, pero seguro va a pasar muchas veces. Apostaría que sí. Como siempre digo, las cosas no se arreglan solas, refiriéndome a la tecnología. Si algo se te malogró y luego se te arregló, muy probablemente se vuelva a malograr, porque las cosas, como dije, no se arreglan solas. Aunque parezca que sí. Ah, Hazuki también. También usé Hazuki. O sea que 4 de las 5. No me acuerdo cuál es la quinta. Pero entonces, digamos que yo usé esas 4 y esas fueron todas las peleas. Entonces eso ya sería hacerlo free to play, ¿no? Esas chicas son una de evento gratis y las otras son plateadas o bronces. O sea, 2 y 3 estrellas. He cumplido el requisito asumiendo que la quinta sea también así, porque no me acuerdo cuál es la quinta ahorita. Wilson, ¿qué dices tú? O sea, yo hago eso a veces, pero por variar los personajes, pero no lo hago como una regla. Aunque cuando me pongo a hacer los challenges normales, que esos ya son súper facilísimos, sí uso personajes nivel 80 como regla para mí. Si desactivas y activas de nuevo el dispositivo de sonido. No, bueno, será luego. A ver, entonces, ¿cómo has dicho que se arregla? Inicio, sonido. A ver. Sonido. Sonidos del sistema. ¿Cambiar sonidos del sistema es eso? Sí. A ver. Estoy leyendo, por eso no digo nada. Desactivar dispositivo. ¿Y cuál es el dispositivo? A ver. No lo veo. Asterisco. Reconocimiento de voz de Windows. Explorador de archivos. Ok, no lo encuentro. Está muy escondido. Bip. Exclamación, notificación. Vaya. No lo encuentro. No encuentro lo que... Ah, bueno, no. Será aquí en reproducción. Altavoces. Será esto. Bueno, lo descubriré después. Vamos a hacer la última pelea. Puro Mokyu y Oriko. Y entonces, si está bien hecho lo que dije de... Bueno, tengo que descubrir cuál es la quinta chica que usé, pero no me acuerdo. Primero usé a Yechio contra Zenobia, la bruja de la arena. Es activar el altavoz y luego activarlo. Solo debería
deberías tener uno. Ah, será esto. Ok, ya lo encontré, pero bueno, ya voy a terminar, así que lo probaré acabando el directo. Quiero mirar aquí si me sale, si mirando a las chicas mágicas que tengo me acuerdo. Ah, Chisato. Bueno, Chisato es la única que no es free to play. Bueno, habría que definir que es free to play también. O sea, ella es limitada, pero es plateada. O sea, es... Conseguí una copia y luego conseguí las otras con Destiny Gems. Así que, no sé. No sé qué tan free to play sea Chisato. Tampoco es que sea muy buena. O sea, está bien, está normalita. Pero eso. Yo creo que más o menos he hecho lo que habías dicho que tenía, lo de hacer con free to plays. Menos Chisato. Que como dije, es más o menos free to play. Es... A ver si me sale Chisato en el evento. Rolear. Ah, me salió bien. Y solo necesitas una copia. Igual que Churuno Verde. Churuno Verde es free to play o no. ¿Tú qué piensas, Wilson, entonces? De las 5 que usé. Que eran Gechio, Chisato, Melissa, Hazuki y Felicia. Felicia normal. Luego de leer la respuesta terminaré el directo. Yo no la tengo así que mala. Chisato mala. LOL. Bueno, si tú lo dices. Pero ok. Pero, entonces, sin contar a Chisato, entonces sí. Todas las demás. Bueno, pues tampoco es tan difícil eso, entonces. En vez de Chisato podía haber usado a Naraka perfectamente. Y ya. Simplemente no lo usé. Pero bueno. Ah, no se olviden de Natsuki, que ya tiene su Uncap a 5 estrellas. Ya se puede mejorar. Tal vez lo haga después. Bueno, pues ya termino por ahora, porque si no estaría desaprovechando la velocidad a la que hice los X-Challenge, la verdad. Y pues gracias por haber estado este rato corto por aquí, y probablemente nos veamos más tarde. Cuídense y hasta otro momento en el tiempo. Suerte en los roles y todo eso.